Bomba variable compensada, funcionamiento. Pero como sabes, principalmente la bomba ResRock, el sistema Lock Sensing, está acompañado siempre del compensador, ¿no? De la válvula compensadora de presión. Entonces hay que conocer esa válvula compensadora, ¿no? Vamos a conocer primero esa válvula compensadora de presión. Acá yo lo he puesto entre comillas que una bomba que solamente trabaja con un compensador sin load sensing es una bomba variable entre comillas, ¿no? Porque solamente va a ser variable. ¿Cuándo va a ser variable? Cuando alcance casi la presión máxima. Antes no, antes a presiones inferiores a lo que tú regules, siempre te va a mandar el caudal máximo. Va a trabajar como si fuera una bomba fija, una bomba de engranes. Siempre va a estar trabajando así. Solamente cuando se va a volver variable, cuando llegue a la presión máxima nada más. Cuando esté próxima a llegar a la presión máxima, aproximadamente 10 bares antes. Si yo regulo a 200 bares esta compensadora, entonces acá está 200 bares aquí, ¿no? Entonces, a 190 ya está comenzando a caer ya. En ese rango nomás se vuelve variable. ¿No? En esos 10 bares antes de la máxima se vuelve variable y comienza a caer la presión. Entonces, ese es el problema para ponerle yo entre comillas, ¿no? Que es variable, ¿no? Entonces, acá se puede ver, ¿no? Cómo trabaja el compensador. Acá yo lo considero como si fuera un robot. Es algo que tú vas a programar. Tú lo vas a regular aquí y este va a ser como un robot que te va a decir cuándo la bomba va a dejar de subir la presión. Este va a ser mi límite que yo le he puesto a este robot, que ha de cuenta que es la compensadora, para que diga, en este momento yo lo programo para que sea 200 bares, y a 200 bares va a caer la presión. ¿Ya? Muy bien. O lo programo para que sea 100 bares, y a 100 bares cae la presión, según como yo lo programo. Yo lo considero así como un robotito, ¿no? Muy bien, internamente, ¿qué es? Este es el control de la compensadora. Siempre la presión principal va a estar empujando este control, ¿no? Está empujándolo. ¿Contra qué? Contra el resorte. A lo que yo regule, la fuerza que yo le aplique, va a luchar esta presión, ¿no? Una vez que le llega la fuerza, a los 190 ya comienza a estar tratando de moverse, comienza a moverse ya, a los 190 bares, por eso cae esta curva, cae. ¿Por qué? Porque a los 190 ya comienza a querer desplazar, aunque sea milésima de milímetro, ¿no? Una pequeña cantidad de milímetros se comienza a mover y el resorte ya quiere moverse, ya quiere moverse. Como es un resorte, tiene flexibilidad y ya empieza a querer moverse. Entonces aquí ya cuando llega a 180 bares 100 o 190, comienza a caer ya. Eso significa que el resorte se está moviendo y el caudal comienza a caer porque ya parte del líquido está entrando el cerropistón. Con baja presión, pero está entrando. Y está obligando a que se mueva el plato basculante, ¿no? Le está quitando caudal, poco a poco le va quitando caudal. 190, 195, se mueve un poco más. 198, llega a 200 y ya entra todo, ¿no? Entra con toda la presión y lo pone a caudal mínimo, ¿no? En este punto. Entonces, así trabaja la compensadora, ¿no? La compensadora de presión. Cómo le empuja, ¿no? Acá se puede ver en el diagrama de hidráulico, ¿no? ¿Cómo es? Esta sería la simbología de esta válvula. Es una válvula de 3 vías, una, dos, tres y 2 posiciones, ¿no? Activada hidráulicamente y este punto es un piloto que está esperando pasar aquí. Y está acá, ¿no? Sería este punto. Está esperando pasar aquí. A su vez que espera entrar, está empujando. A su vez que espera entrar al pistón, está empujando. ¿Contra qué empuja? Contra el resorte que está aquí. Muy bien. En un estado que esté inferior a lo regulado del resorte, ¿qué va a ocurrir? Este cerropistón se descarga a la carcasa, ¿no? A la carcasa que prácticamente es el drenaje, y del drenaje se va al tanque, ¿no? Acá puedes ver, si yo no logro vencer la fuerza de este resorte, la presión máxima, el servopistón
se descarga a la misma carcasa y se va al tanque, ¿no? Ya está. Y una vez que este se active hidráulicamente, lo pilotea, y la presión que está aquí esperando ingresa al servopistón y lo pone de caudal máximo, que sería el VG max, vamos a suponer, el caudal máximo, la máxima CCR, lo pone a caudal mínimo, ¿no? Tiene dos estados nada más, o máximo o mínimo. Esos son los únicos estados que tiene en una bomba compensada. Acá puedes ver, ¿no? Acá llegamos a la presión máxima, bota este pistón y llena el servopistón y lo pone a caudal mínimo, ¿no? Solamente el intervalo en que se vuelve variable, como te dije, es próximo a llegar a la presión máxima, ¿no? Que tú regules. Y aquí comienza recién a caer el caudal, ¿no? Entonces acá tenemos la bomba variable, entre comillas que yo siempre le pongo, compensada a Redrox, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos al robot, ¿no? Al robot que yo puedo regularlo y me va a hacer que caiga, ¿no? El caudal. En el plano en el manual que se puede obtener de internet, de la bomba Redrox, se encuentra la curva característica, ¿no? Siempre vamos a encontrar esta curva característica en todas las bombas. La curva presión-caudal, ¿no? O caudal-presión. Entonces, este es el comportamiento de la bomba, cómo se comporta, ¿no? Esta curva se obtiene en bancos de prueba, ¿no? En bancos de prueba ponen la bomba y ven qué tanto se comporta, ¿no? El funcionamiento de la bomba, qué tanto caudal bota, hasta que la presión máxima seteada llegue, ¿no? Por ejemplo, acá entre 20 a 280 bares, y el caudal, dependiendo de la bomba, va a variar, ¿no? Puede llegar a un caudal máximo. Como es bomba compensada, siempre va a trabajar como una bomba fija, ¿no? Siempre va a mandar todo el caudal, manda todo el caudal, por acá como ves, manda todo el caudal, pero a medida que sube la presión, el caudal comienza a disminuir un poco. ¿Por qué? Porque las fugas internas aumentan. Entonces, esto no es constante, ¿no? Teóricamente debería ser una línea recta, pero siempre tiene una caída de aproximadamente un 10%, ¿no? Un 10% por fugas internas debido a la alta presión que se está llegando, ¿no? Muy bien. Y esto acá tú ves, acá está, ¿no? La variabilidad que hay, ¿no? Siempre se vuelve variable, pero cuando está en la última, cuando tenemos la última presión, ¿no? Casi la máxima presión. Es el problema de esta bomba, ¿no? Que no es tan variable, ¿no? Solamente es variable en la parte final, ¿no? Cuando ya está llegando a la máxima presión, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Ese es un gran problema de las bombas compensadas, ¿no? Tú no puedes poner una bomba compensada para que tú regules velocidades, ¿no? Velocidades en un pistón. Tú no puedes poner una bomba compensada, un estrangulamiento a la salida de la bomba para que mueva un pistón, para que la velocidad del pistón varíe, ¿no? Con el estrangulamiento tú lo regulas, ¿no? Le das vuelta y le quitas caudal para que mi pistón se mueva más despacio, más lento. Ah, ya, muy bien. Pero sabemos que cuando le va a quitar caudal a la bomba, en compensada, en alta presión nada más le quita caudal. ¿Ah? Entonces tú cuando estés regulando tu estrangulamiento, ¿qué va a ocurrir? Debajo del estrangulamiento, la bomba va a estar en alta presión. Casi va a estar llegando a 190, 195, para que caiga el caudal, ¿no? Que tú estás pidiendo. Y pasando el estrangulamiento, ahí sí no va a estar con la presión de mi actuador, ¿no? De la carga que tiene. Pero antes del estrangulamiento, el problema es que está en máxima presión, porque como le estás quitando caudal, y la bomba solamente quita caudal cuando está en alta presión, llegando casi a la máxima presión, le quita caudal. Entonces, esa sería una pérdida de energía que se está transformando en calor, ¿no? Tu bomba se comienza a calentar. ¿Por qué? Porque debajo está en alta presión, ¿no? Debajo está en alta presión, está aquí, le quita caudal, está bien, pero de todas maneras se calienta. Y pasando el estrangulamiento, está como la presión baja, ¿no? No hay problema. Entonces, ese sería un inconveniente en este tipo de bomba compensada, ¿no? Siempre se vuelve variable llegando a la máxima presión.
Ese es el problema, ¿no? Acá tenemos el control, ¿no? El control de la bomba compensada, donde podemos elevar o bajar la presión. Internamente vemos al plato basculante con los pistones, ¿no? Aquí, el block cylinder, los pistones, el valve plate, el plato basculante, y el pistón, ¿no? El servopistón aquí, y un resorte que siempre lo pone a máxima, ¿no? En neutro. A ver cómo trabaja, eso ya es entendible. Acá se ve en físico, ¿no? Estamos viendo ya lo que explicamos en forma de dibujos, cómo es realmente, ¿no? Aquí vemos el compensador, la válvula PC, ¿no? La válvula Pressure Compensator, o válvula compensadora de presión. El resorte gigante, ¿no? De alta presión. Aquí vemos, por acá va a entrar la presión, y va a empujar hasta aquí esta válvula, ¿no? Queriéndose meter acá el servopistón. ¿Contra qué empuja? Contra el resorte, este resorte gigante que hay acá, ¿no? Muy bien. Y por acá está la línea de descarga, ¿no? Por acá se mete una línea de descarga que descarga la carcasa y de la carcasa se va al tanque, ¿no? ¿Cómo lo regulas? Aquí mismo, ¿no? No está complicada, siempre está funcionando así, y cuando llega a presión, casi llega a la presión máxima regulada, comienza a ponerse variable, ¿no? Unos 5 o 10 bares antes, hasta que se pone en mínimo, ¿no?